Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos nuevamente. Eh, la clase de hoy se llama Nuevos Derechos Reales. Lo que vamos a ver hoy son cuáles son esos derechos. Vamos a ver cada uno en particular. Y bueno, obviamente vamos a empezar por la introducción, digamos, del concepto de qué es derecho real. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que un derecho es real cuando hablamos de un poder jurídico, ¿sí? Que ejerce una persona física o también una persona jurídica sobre una cosa. En cuanto a ese poder, tenemos que decir que puede ser de manera directa e inmediata o de manera indirecta inmediata. También puede suponer un aprovechamiento de forma total o parcial, siendo este derecho oponible a terceros. La figura esta de derecho real proviene del derecho romano. Ius in re o derecho sobre la cosa significa. Este término que estoy refiriéndome se utiliza en contraposición a los derechos personales o de crédito. Ustedes saben que ya lo vieron con el profesor en la clase de derechos reales, la primera parte. Los principales derechos son la propiedad, el usufructo, la servidumbre, la hipoteca, la prenda, la antícresis, el uso y la habitación. Y sabemos también que la posesión puede o no ser un derecho real. Esto es de acuerdo al ordenamiento jurídico. Más allá de estos derechos que estoy nombrando, que son principales, vamos a ver unos nuevos derechos reales que también los vamos a ver más detalladamente más adelante. Ahora empezamos a ver la clasificación de lo que me estoy refiriendo y cuáles son esos nuevos derechos reales, ¿sí? Empezamos con la primera clasificación de los derechos reales, que se llaman conjuntos inmobiliarios. Estos conjuntos inmobiliarios los encontramos mencionados en el artículo 2073 del Código Civil y Comercial. Este artículo lo que dice es cuáles son esos conjuntos inmobiliarios. Y dice así: son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos o cualquier otro emprendimiento urbanístico, independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral o comercial o empresarial que tenga. Todo esto están comprendidos también aquellos que contemplan los usos mixtos y de acuerdo a las normativas administrativas locales. Ahora bien, ¿qué características tienen estas urbanizaciones? El artículo 2074 habla de cómo son esas características y las menciona así. Habla de cerramientos, partes comunes y privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de las partes, lugares y bienes comunes, reglamento por el que se establecen órganos de funcionamiento, limitaciones, restricciones a los derechos particulares, un régimen disciplinario, obligación de contribuir con gastos y cargas comunes y entidad de personería jurídica, que agrupa obviamente a los propietarios de las unidades privativas. Las diversas partes, cosas y sectores comunes y privativos, así como también
las facultades que sobre ellas se tienen, que conforman un todo. Bien. También vemos una segunda clasificación que de derechos reales, de nuevos derechos reales, que se llama tiempos compartidos. El artículo 2087 justamente habla de qué es un tiempo compartido, cuándo existe un tiempo compartido. Se considera tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos para alojamiento, para hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines, y para brindar las prestaciones que sean compatibles con su destino. Esto es lo que sería tiempo compartido. Pasamos a una tercera clasificación que se llama cementerios privados. El artículo 2103 lo define y dice que el cementerio privado se consideran así a los inmuebles de propiedad privada que están afectados a la inhumación de restos humanos. Otra clasificación es la superficie dentro de los nuevos derechos reales. El artículo 2114 la define diciendo que el derecho de superficie es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno y que le otorga a su titular la facultad del uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar, construir sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y el plazo obviamente de duración que están establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto por las leyes especiales, ¿sí? En este artículo está clarísimo cuál es la definición de lo que es el derecho de superficie. Dicho esto, hasta acá tenemos los cuatro nuevos derechos reales, ¿sí? Con la definición de cada uno que están previstos obviamente en el mismo Código Civil y Comercial. Pasamos a otro tema que tiene que ver con la posesión y la tenencia. Antes de hablar de acciones posesorias, a mí me interesa hablar de lo que es la posesión y lo que es la tenencia, y también ver qué diferencias hay entre ambas. La posesión y la tenencia son algunas de las relaciones que pueden existir entre una persona y una cosa. El Código Civil y Comercial de la Nación lo que hace es englobar estos términos y los llama como relaciones de poder. Vamos a encontrar que también constituye su objeto y que están plasmados estos términos en el Código en los artículos 1908, 1909 y 1910, que ahora lo vamos a ver. Hay posesión, como les decía, cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder. Estamos hablando de relaciones de poder. Ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta o actúa como titular de un derecho real. Hay tenencia, en cambio, cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Y se comporta como representante del poseedor. El artículo 1908 habla de las relaciones de poder del sujeto
con una cosa que son la posesión y la tenencia. En cambio, el artículo 1909 te dice que, bueno, lo que dije anteriormente, ¿no? Ahí está muy clara la definición de lo que es la posesión. Y en el artículo 1910, lo que es la definición de tenencia, ¿sí? Ahí vamos a encontrar las diferencias de cada una. Empezamos con la posesión. Cabe destacar que el concepto de posesión, que está contenido en el artículo 1909, que ya lo dijimos anteriormente, hace referencia a dos elementos esenciales: la cosa que se tiene por sí o por otro, y el comportamiento, la actitud que corresponde al ejercicio de un derecho de propiedad, o sea, una relación real que se exterioriza de ese derecho real que se ejerce por la misma posesión. Obviamente hay que notar en este punto que el código lo que hace es tomar una postura doctrinal, ¿sí? Considerando que los poseedores son aquellos titulares de los derechos reales. Y excluye obviamente a aquellos que, como en el caso de la hipoteca, no se ejercen por la posesión, como que hay algunas excepciones. También hay que destacar que si bien el poseedor se comporta como titular de un derecho real, pueden no serlo, ¿sí? Y las presunciones las vemos en los artículos 1911, 1916, 1918 y 1921 del mismo código. La tenencia, como le dijimos anteriormente en el artículo 1910, a diferencia de los poseedores, se comporta como titulares de un derecho real. Los tenedores lo que hacen es reconocer en otro la propiedad del bien, ¿sí?, que detentan. Tal como sucede en materia posesoria, o sea, la relación real de tenencia es independiente del derecho real o personal que detenta el tenedor. En este sentido, diferenciamos el derecho de tener la cosa de derecho de la tenencia. En el primer caso hay que atender al contrato, un ejemplo, de locación, comodato, depósito, etc., o al derecho real, como la prenda, ¿sí?, que lo que hace es legitimar la relación real. Y ahora entramos en otro punto, que tiene que ver con las acciones posesorias, ¿sí? El artículo 2238 del Código Civil habla de cuál es la finalidad de estas acciones. Las acciones posesorias, según haya turbación o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Siempre hablamos de relaciones de poder, acuérdense. Lo que hacen estas acciones es otorgar actos materiales, producidos o de inminente producción, que están ejecutados con intención de tomar la posesión y van contra la voluntad del poseedor o del tenedor. Acá hablamos de turbación. ¿Cuándo hay turbación? Turbación hay cuando los actos no resultan una exclusión absoluta del poseedor o del tenedor. Hay desapoderamiento cuando los actos tienen el efecto de excluir absolutamente al poseedor o al tenedor. Esa acción es posesoria si los hechos causan por su naturaleza el desapoderamiento o la turbación de la posesión. Aunque obviamente el demandado haya pretendido que no se impugne la posesión del actor. Los actos ejecutados sin intención de hacerse poseedor no tienen que ser juzgados como acción posesoria, ni tampoco la acción de los daños. Las acciones reales, acá nos referimos al artículo 2247, son medios de defender en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, contra ataques que impiden su ejercicio.
Las acciones reales, como la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria y la de deslinde, que ahora la vamos a ver, son imprescriptibles, sin perjuicio de los dispuestos en materia de prescripción adquisitiva. ¿Cuál es la finalidad que tienen estas acciones reales? El artículo 2248 habla de esto, ¿sí? La acción reivindicatoria tiene por finalidad, por ejemplo, defender la existencia del derecho real, que se ejerce por la posesión y que corresponde ante actos que producen el desapoderamiento. La acción negatoria tiene por finalidad defender la libertad del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que constituyen una turbación, especialmente dada por la atribución indebida de una servidumbre. La acción confesoria tiene por finalidad defender la plenitud del derecho real y corresponde ante actos que impiden ejercer una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión. Las acciones reales competen a los titulares del derecho de hipoteca sobre inmuebles cuyos titulares van a ser desposeídos o turbados o impedidos de poder ejercer esos derechos inherentes a la posesión. Pero en cambio ahora vamos a ver ahora cada una en particular qué pasa con estas acciones que estamos hablando, ¿sí? La acción reivindicatoria, en primer lugar, hablamos del artículo 2252, 2253 y 2254. La cosa puede ser reivindicada, ¿sí? En su totalidad o en su parte material. Tampoco puede serlo la universalidad de hecho, ¿sí? Lo que no son reivindicables son los objetos inmateriales, las cosas indeterminables o fungibles, los accesorios, si no se reivindica la cosa principal, ni las cosas futuras a tiempo. En materia de automotores, no son reivindicables los automotores inscriptos de buena fe, a menos que sean hurtados o robados, y tampoco son reivindicables los automotores hurtados o robados, inscriptos y poseídos de buena fe durante 2 años. Siempre, obviamente, que exista identidad entre el asiento a registrar y los códigos de identificación estampados en el chasis y en el motor del vehículo. La acción negatoria, que está prevista en el artículo 2262 y 2263, compete contra cualquiera que impida el derecho de poseer de otro, aunque sea el dueño de inmueble arrogándose sobre él alguna servidumbre indebida, ¿sí? Puede también tener por objeto reducir a sus límites verdaderos al ejercicio de un derecho real. Al demandante le basta probar su derecho de poseer o su derecho de hipoteca, sin necesidad de probar que el inmueble no estaba sujeto a la servidumbre que se le quería imponer. Bueno, esta otra acción que estamos viendo, ¿sí? Acción negatoria. También hablamos de la acción confesoria, que está prevista en el artículo 2264 y 2265. La acción confesoria obviamente compete contra cualquiera que impide los derechos inherentes a la posesión de otro, especialmente las servidumbres activas. Y en cuanto a la prueba, al actor le basta probar su derecho de poseer el inmueble dominante y su servidumbre activa si se impide una servidumbre. Su derecho de poseer el inmueble si se impide el ejercicio de otros derechos inherentes y si es acreedor hipotecario y demanda frente a la inacción del titular. Tiene obviamente carga para probar, ¿sí? Su derecho de hipoteca. Estamos hablando de acción confesoria. Vamos a ver ahora qué pasa con las relaciones entre las acciones reales y las acciones posesorias. El artículo 2269 habla de una prohibición de acumular. ¿Qué es lo que no puede acumularse en las acciones reales con las acciones posesorias? O sea, no pueden acumularse, ¿sí? Esta es una prohibición de acumular. Son relaciones como independientes. Hablamos de una independencia en las acciones y el artículo 2270 dice que en las acciones posesorias es inútil la prueba del derecho real,
más el juez puede examinar los títulos presentados para apreciar la naturaleza, extensión y eficacia de la posesión. La suspensión de la acción real habla de que, bueno, que no puede admitirse o continuarse la acción real antes de que la instancia posesoria haya terminado. Quien sea vencido en el juicio posesorio no puede comenzar la acción real sin haber satisfecho plenamente las condenaciones en su contra. Bien, entonces, hasta acá llegamos. Esto es Nuevos Derechos Reales. Ustedes saben que cualquier duda que tengan o preguntas que me quieran hacer, lo pueden hacer en la misma plataforma virtual o a mi mail que ya se lo había brindado en su momento. Nos vemos, chicos, y hasta la próxima.